Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a la sección Explicación del final, que a partir de este momento va a ser renombrada como Explicación, porque a raíz del video de Higurashi me he dado cuenta que lo que mejor se me da es describir cada uno de los sucesos de forma detallada antes de llegar a la conclusión. En este caso nos encontramos con Shingeki no Kyojin, que será el primero que se dividirá en más de un video por lo extenso que es. Así que sin nada más que decir, esto es... La obra de Hajime Isayama cuenta hasta el momento con 4 temporadas, 9 OVAs, 3 spin-off, una serie cómica y 3 películas. Se ha confirmado la continuación que seguirá con los capítulos restantes del manga el año que viene, así que hasta tener más información iremos paso a paso revisando todo lo que tiene para ofrecer Attack on Titan previo a The Final Season, dejando lo restante para una segunda parte. Comencemos. Hace más de 100 años, la humanidad se vio cara a cara con un enemigo que casi los lleva a la extinción, una raza de humanoides denominados titanes que contaban con una fuerza inimaginable. Buscando sobrevivir, acabaron refugiados en 3 murallas, María, Rose y Sina. La paz ha reinado desde entonces, como si aquella amenaza inminente no fuera capaz de alcanzarlos. Tras despertar de su profundo sueño, Eren Yeager junto a su hermana adoptiva, Mikasa Ackerman, se dirigen a unos soldados que custodiaban las puertas, en realidad no estaban muy interesados, consultando bastante molesto el por qué se tomaban tan a la ligera la situación cuando su armonía podría ser detenida en cualquier momento. Considerando el tamaño de los muros, más la falta de precedentes que data de más de un siglo, su planteo no era muy plausible. Humillado, se aleja de ellos al escuchar la campana de la Legión de Reconocimiento. Lamentablemente, su expedición ha resultado catastrófica, con muertos y heridos tanto física como psicológicamente. Algunos ni siquiera han podido ser preservados en su totalidad, teniendo que entregar a sus familiares lo poco que encontraron. Los habitantes, cansados de pagar impuestos para obtener puros fracasos, abuchearon a quienes eran los héroes de nuestro protagonista, el cual tuvo que ser apartado de la situación antes que acabara mal. Su sueño era unirse al cuerpo de exploración para combatir contra los gigantes, pero no era muy consciente de sus propias limitaciones, por lo que Mikasa buscaba como sea hacerlo cambiar de opinión, al punto de delatarlo en un intento desesperado de evitar que lo devoren. Su madre, Carla, rechazó al instante la idea, mientras que su padre, Grilla, le dio su apoyo y hasta le dijo que tendrá la posibilidad de acceder al sótano que hasta entonces había mantenido oculto. Existía otra razón por la que salir al exterior, el contenido de un viejo libro de geografía de su único amigo, Armin Arlert, que tenía información de diversos ecosistemas que les eran desconocidos, océanos, desiertos, glaciares, volcanes, cosas que jamás en su diminuta existencia habrían imaginado, por la que, obviamente, eran amedrentados por los otros niños de la ciudad. Un temblor los hace dirigirse a la proximidad del distrito de Shingashina, provocado por un titán que alzaba su cabeza por encima de la muralla, destrozando la puerta de una patada, avalando el ingreso de sus semejantes. Los hermanos se aproximan, viendo que los escombros han caído encima de su hogar, quebrándole ambas piernas a su progenitora. Para peor, uno de 15 metros se les acerca poco a poco. Su tío Hannes se dispone a acabar con él, saca su hoja, corre hacia su dirección y... rindiéndose ante el terror, se alejó del lugar con los chicos en brazos. Los dos son trasladados junto al resto de refugiados a Trost en barco. Pueblos como este, ubicados en una posición estratégicamente conveniente, sirven como distracción cuando el objetivo es reducir al máximo los costos, aun si eso significa sacrificar a un grupo grande de individuos. Mientras esto ocurría, otra criatura cubierta por una coraza a la que ni las balas de cañón parecían hacerle efecto, despedazó de una estampida la segunda entrada. Con lágrimas en los ojos, harto de ser víctima de su propia debilidad, Yeager juró: Un año después, el gobierno central encomendó el contraataque mandando a sus propios asilados a combatir. Esto, más que una resistencia, fue una excusa para sobrevivir ante la escasez de alimentos. Cumpliendo con la edad suficiente para alistarse a la tropa de reclutas número 104, finalmente había llegado el momento de probar sus capacidades y convertirse en un glorioso soldado que honre a su nación.
El rito de iniciación comandado por Kate Jadis consistía en dejar de lado lo que alguna vez fuiste a través de la crueldad, preparándote así para lo que se te viene. Aquellos que presenciaron el infierno con sus propios ojos fueron excluidos de este proceso, en tanto los ilusos que pensaban que esto no iba a ser nada del otro mundo o se pusieron a comer a mitad de la ceremonia, fueron humillados a más no poder, reclamando tierras para trabajar o corriendo hasta caer desmayados. Los roces entre compañeros fueron protagonizados por Eren y Jen Kirstein, apaciguados en el momento que este se fijó en la hermosa chica de pelo negro que seguía a ese estúpido bueno para nada a donde fuera que vaya. Concluido el conflicto, Krista Lenz e Ymir le trajeron provisiones a escondidas a Sasha Blaus, una por bondad y la otra para que esté en deuda con ella. La mayoría fue capaz de completar la prueba de aptitud con el equipo de maniobras sin problemas, salvo por... En su segunda oportunidad, Rainer Braun y Bertolt Huber, dos jóvenes provenientes de lo profundo de las montañas, se ofrecieron personalmente a una caminata nocturna para darle ánimos, cuando los otros, rememorando sus declaraciones, lo veían como un perdedor. Sin ninguna base, capacidad o talento, lo intentó una vez más. El profesor pidió intercambiar su cinturón, con el que fue capaz de mantenerse erguido como si nada, evidenciando la falla de las piezas metálicas con las que pudo aguantar unos segundos sin soporte, mérito suficiente para aprobar. Meses más tarde, el grupo fue enviado al bosque a buscar un objeto para que comprendan lo duro que puede ser el exceso de confianza. Dicho y hecho, el primer pelotón fue emboscado por la noche, amenazados con escopetas por ladrones, y hasta se dieron el lujo de subir un carruaje a la rubia para venderla a un establecimiento. Rodeando el perímetro de forma ascendente, se escondieron en la intersección del pueblo más cercano. El sonido metálico de las cuchillas al moverse delataría la posición de los equipos y así podrían recuperarlos. Armados como de costumbre, tumbarían al segundo cortando los cables que conectaban al caballo. Uno los apunta con un rifle y el otro apoya su navaja en la garganta de Lenz, justo cuando Ackerman y Annie Leonhardt saldrían de las sombras a terminar el trabajo. En otra ocasión, cansado de las humillaciones que constantemente reciben los entrenamientos, Jan reta a su dupla de victimarios a una guerra de cocina. El que traiga el mejor plato será cualificado como ganador por Dot Pixies, comandante de las tropas de guarnición, en persona, contando, por supuesto, como un entrenamiento, se les asignó un pequeño grupo para cazar. Sin embargo, nada pudo hacer frente a la locura enfermiza de su rival cuando se trata de alimentos, cediendo lo que probablemente era su mayor oportunidad para alzarse con la victoria, el jabalí gigante. Obligado a robar en solitario la carne de sus superiores por la renuncia de sus secuaces, un sargento le entregó un omurais de su madre. Era su oportunidad. Confiando en sus instintos, se presentó en un desfavorable 3 contra 1. Una rutina bajo la lluvia, un simulacro de titanes y una prueba de combate cuerpo a cuerpo fueron algunos de los retos que debieron superar acercándose a la graduación. Lo curioso es que lo que vendrá a continuación será uno de los pocos casos con dos versiones para un mismo suceso. Un nuevo conflicto sube y sube de tono hasta que Jäger y Kirstein están a nada de pasar a los golpes. Reflejando el modus operandi de su agresor a su pasado, Eren replica la barrida de Leonhardt para controlar la situación. Si por un instante pensaste, wow, qué cool que es este protagonista, mirá cómo aprende de sus errores, ay, qué pena tener que decirte que es relleno, porque en la película Guren no Yomiya se encuentra lo que realmente sucedió. El enfrentamiento derivó en que este sea apartado como un saco de arena, igual que en el manga. Y un día, 218 reclutas se convirtieron en soldados. Cada uno podía decidir su camino, alistándose en la guarnición, responsable de fortificar y proteger las murallas, la Legión de Reconocimiento, organismo que encabeza la rebelión hacia los titanes, o servir al rey a través de la brigada de la policía militar. Únicamente los 10 con mejores aptitudes, Ackerman, Braun, Huber, Leonhardt, Jäger, Kirstein, Bott, Springer, Blaus y Lenz, podían optar por esta opción. 24 horas antes de que fueran mandados a sus facciones, parecía que la balanza por fin se estaba inclinando a su favor.
A diferencia de lo que se creía hasta entonces, este en particular mostró cierto grado de raciocinio al poner como objetivo la destrucción de la puerta y los cañones en lugar de devorarlos, pero su lentitud lo hacía un blanco fácil. Como si se hubiera fumado de la nada, desapareció dejando el camino libre a sus semejantes. La resistencia tendría 3 secciones: vanguardia, integrada por el escuadrón número 34, media, designada por uno de los capitanes de la guarnición, Keats Willman, y retaguardia, comandada por la élite encargada de proteger a los ciudadanos, en compañía de la recién ascendida Mikasa Ackerman. Esta le rogó a su hermano acudir en su ayuda si las cosas se salían de control. Reprendida por un cabezazo, se vio forzada a dejarlo en paz. Comenzando con Wagner, seguido de Tius, Maina y Seramovsky, Arler contempló en estado de shock la muerte de sus compañeros. Su mejor amigo se abrió la cabeza contra unos ladrillos al perder su pierna derecha. Incapaz de reaccionar hasta que ya es demasiado tarde, es capturado por un gigante con barba. En un impulso de rabia y adrenalina, Jaeger lo expulsa a la par que sostiene con su mano la fauce de su enemigo. Este mundo siempre ha sido un infierno, en el que los fuertes se aprovechan de los débiles sin importar el contexto, sacando ventaja incluso de los sacrificios de otras personas para enriquecerse a sí mismos. Es así que luego de acabar con un excéntrico causando la tranquilidad de una niña y de su madre, Mikasa tuvo que amenazar a un comerciante para que comience la evacuación. La campana señalando la retirada sonó hace tiempo, sin embargo nadie quiso acatar la orden, testigos de cómo estaba el exterior y el interior del cuartel general de abastecimiento. Desperdiciarían el poco gas que les quedaba solo para acabar como cadáveres. Acercándose a la vanguardia, consumida por la rabia, la angustia y la tristeza de haber perdido lo último que le importaba, peleó hasta quedarse sin residuos. Otra vez se había quedado sola. Hace solo 6 años, sus padres biológicos perecieron intentando defenderla de unos secuestradores por su aspecto oriental. Fue rescatada por un niño, que arrasó con 2 de ellos a puñaladas y le animó a acabar con el tercero. Aquel chico era Eren Jaeger, quien en lugar de esperar ayuda, decidió actuar por su cuenta a espaldas de su padre, despertando en ella un sentimiento de admiración y cariño, como si en verdad fuera su propia familia. Ahora que ya no está, su deber es seguir, porque... Rompiendo las ventanas del piso superior, Jan, Marco y compañía ingresaron al edificio, seguidos de la normal que los ignoraba completamente. Si bien podían permitir que se limpiase los alrededores, el depósito estaba ocupado de por lo menos 7 de 3-4 metros, así que descendieron por el ascensor para atraerlos, al tiempo que un reducido grupo aprovechaba la oportunidad para eliminarlos desde arriba. Una vez fuera, nadie podía creer lo que estaba viendo. El profundo deseo de venganza contra las bestias que destruyeron sus esperanzas y sus sueños hizo despertar a Jaeger su poder oculto en el momento más deseado. El riesgo que representaba tener un tipo así en el cuerpo de entrenamiento, bajo la autoridad del rey, era algo que Willman no iba a tolerar. Dirigiendo su armamento a los traidores, amenazó con volarlos en pedazos si no contestaban la siguiente pregunta, aun si con eso perdía a alguien equivalente a 100 soldados promedio. ¿Qué demonios eran? ¿Humanos o titanes? Confundido, sabiendo que no podía cometer un error, nuestro protagonista tomó aire y respondió. Su declaración no fue suficiente para convencerlo. A medida que su hermana lo tomaba para huir, la llave del sótano de su padre que llevaba colgada en el pecho le recordó lo que tenía que hacer, hacia dónde tenía que ir. Para proteger a sus seres queridos, debía dominar esa capacidad.
Con este acto se ganó el precio por su cabeza. Dilucidando su escape con 2 ideas en mente, Arler tiene la responsabilidad de elegir separarse de la humanidad actuando por su cuenta o que cambien de opinión a través de su habla. La carga es grande y solo él es capaz de hacerlo. Avanza, con las manos en alto desprendiéndose de su DMT, rebatiendo cada argumento plasmado por Kitz y sus hombres. El pánico los tenía completamente dominados, a tal punto que ninguno iba a poner la mano en el fuego por ellos, sin importar qué dijeran. I'm crying, missing my lover. I don't have the power on my side forever. Nadie, a excepción de Pixies, fue convencido, quien garantizó la seguridad de los tres a cambio de recuperar el distrito Trost. Con la intención de reducir al mínimo el número de víctimas, en una zona paralela a la piedra iban a estar la mayor parte de los soldados, liberando así el lugar determinado. Era una estrategia que hacía ver al fatídico plan del rey como lo más verosímil del mundo, generando rechazos, renuncias y abucheos. No obstante, ¿qué otra opción tenían? ¿Acaso iban a permitir que sus seres queridos experimenten el horror de enfrentarse a estas criaturas? Hasta la élite estaba incrédula de tener que confiar en un mocoso consentido para una misión como esta. El sujeto menos indicado, que carga en su espalda la responsabilidad de éxito para que los sacrificios no sean en vano. A pesar de su falla, no pueden abandonarlo, porque ellos pueden ser reemplazados y él es único en su especie. Un segundo escuadrón es desplegado cuando una bengala indica el fracaso de la operación. Armin comprende rápidamente lo que sucede, decidido a hacerlo despertar. Desde la parte trasera hasta la nuca, realiza un corte de 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho. Era hora de levantarse, para vengar a Carla, a Grilla, para cumplir la promesa de ver por sí mismos aquello que se encuentra al exterior de las murallas. Todos fueron confidentes de la primera victoria de la humanidad. Con 207 bajas, entre ellos Marco Bot, la roca fue cargada hacia su destino. El episodio 13.5, el cual es una revisión de los eventos anteriormente detallados, da a entender que Eren de alguna manera tuvo un sueño premonitorio en el capítulo 1, que fue lo que hizo que se levante llorando. Esto tendría sentido si para ese momento contara con la capacidad de transformarse, ya que una habilidad es mostrar a sus portadores memorias de sus usuarios futuros, así que es exclusivo del anime por obvias razones. Otra versión, película 1, nos enseña su perspectiva al tapar la abertura. Capturar a 2 titanes con vida para experimentos habría sido considerado una locura, hasta que se descubrió en una expedición que uno albergaba en su hogar los restos de una humana a la que reconoció como una residente del pueblo de Ymir. En su vuelta, dicha tarea fue encargada a la líder de escuadrón, Hanji Zoe. En tanto la legión tuvo intenciones de tomar potestad del humano cambiante, la brigada militar presentó a la corte una dicotomía con factores que sembraban la duda de su naturaleza y lo que tanto él como Ackerman podían declarar a su favor, principalmente su pérdida de control, sumado al incidente de los 3 hombres en su infancia. El orden en la sala se había perdido, y si nadie intervenía, su destino estaría sellado.
今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。Darius Sackley, comandante supremo de las tres facciones, otorgó provisionalmente los derechos de admisión al escuadrón de operaciones especiales hasta tomar la decisión definitiva posterior a una expedición de prueba, conformado por Petra Ral, Aurugo Brossard, Gunter Schultz, Ergin y su capitán Levi Ackerman, acompañados de la ya mencionada chica de lentes. El homicidio de los invaluables sujetos de prueba, que se encontraban protegidos de tal forma que sea imposible eliminarlos sin un determinado nivel de habilidad, puso tanto a reclutas como altos mandos como sospechosos. La ceremonia de graduación fue retomada por Erwin Smith, comandante de la Legión, exponiendo un gran número de detalles de forma intencional para dar con el traidor entre sus filas. Más del 70% declinó su solicitud adhiriéndose a las otras secciones, y una de esas fue Annie Leonhardt. Por ridículo que suene, se buscó una formación semicircular dividida por zonas, que evitaría el combate lo máximo posible. Cuando un titán se aviste, una señal de humo roja será respondida con una verde marcando el reposicionamiento, negra en caso de anormales. De repente, una de apariencia femenina arrasó con el flanco derecho y se dirige hacia Armin. Ante la posibilidad de digerirlo, simplemente observó su rostro y siguió con su camino. Los más cercanos a su ubicación, Brown y Kirstein, llegaron para socorrerlo. Tal parece que su finalidad difiere de los regulares. Algo raro estaba sucediendo. No obstante, no podían dejar que avance más. Los tres juntos debían detenerla como sea. Aprovechando la distracción, Reiner se lanzó directo a la nuca. Misteriosamente, la gigante cambió de dirección. Por los daños de la pelea, solo les queda un caballo. Una bengala azul es su última esperanza. De lo contrario, solamente dos podrían continuar. Como si de una divinidad se tratase, Krista acudió a su salvación con corceles atados a sus rieles. Un bosque de inmensos árboles fue el destino seleccionado para mantener ocupados a sus adversarios, lo cual funcionó momentáneamente porque igual fueron alcanzados. Ahora, Eren tiene la opción de confiar en la palabra de sus superiores o creer en sí mismo y no perder a un camarada más. Las cuchillas eran completamente inútiles ante un enemigo capaz de endurecer cualquier parte de su cuerpo, por lo que intentarían volarle las muñecas con explosivos. Antes que siquiera puedan intentarlo, un grito desesperado de la mujer convocó a decenas de aliados para que la devoren. En un terreno desfavorable, con diferencia numérica plenamente marcada, no tuvieron más opción que retroceder al distrito de Canales. A simple vista se veía como un suicidio, aunque la humana dentro de ella consiguió atraer a su presa, tomando de por medio la vida de sus 4 custodios. En un estado de furia irreconocible, Jäger consiguió tumbar a su oponente gracias a las lesiones de sus excompañeros. Sin embargo, perdió la ventaja al nublar su enfoque. En lo que era su siguiente ataque, algo lo hizo quedarse en shock, lo cual fue aprovechado por su rival para decapitarlo de una patada e ingerirlo. Presenciando aquel hecho, Mikasa se lanzó enfurecida con múltiples tajadas que no cesaron hasta impactar con una superficie que le era incapaz de perforar. Su capitán se unió y le pidió que juntos intenten cortarle los músculos de la mandíbula. Primero debían incapacitarla, pasando por su antebrazo, bíceps, ojos, dorsales, lumbares, cuádriceps, isquiotibiales, tendones y ligamentos. Ackerman, sucumbida por el odio, cayó en su trampa y saltó hacia su nuca, teniendo Levi que doblarse el tobillo para salvarla y a su vez sacar a su arma secreta cubierto en saliva. En la retirada, 2 soldados exigieron recuperar el cadáver de su amigo, que estaba cerca de la zona rodeado por titanes. Su petición fue desestimada al considerarse una pérdida de tiempo. Minutos más tarde, son vistos siendo perseguidos con el muerto como acompañante. Sin posibilidad de combatir en un terreno llano, uno murió y el otro fue rescatado a tiempo. Con el riesgo de ser alcanzados por los que se dirigían hacia los carruajes, no les quedó otra opción que desprenderse de los cuerpos.
El resultado causó el hartazgo de la población. Smith fue citado a la capital, las facciones que en un principio los habían apoyado retiraron su soporte y se declaró que el humano cambiante fuera entregado a las autoridades. O eso debía suceder en teoría, porque a sabiendas de lo que les esperaba al regresar, armaron una estrategia con la que limpiar su imagen mandando a Kirsten en su lugar con la esperanza de dar con la titán femenino, Annie Leonhardt. En el interrogatorio, ella pasó la prueba con el equipo de Marco, cosa que Arlert reconoció fácilmente por haberle hecho modificaciones previo a la batalla de Trost. También descubrió el mensaje oculto detrás de sus palabras, algo que nadie ajeno al Escuadrón 104 podría haber hecho, y por supuesto, su estilo de combate era la prueba más incriminatoria. La guiaron hasta un pasadizo subterráneo de estoges tan oscuro y estrecho que le impediría transformarse. Negándose a entrar, consciente de que estaba contra las cuerdas, reconoció la sorpresa de que dos inútiles, llorones, buenos para nada como ellos, sean los que la hayan llevado hasta esta situación. Cruzando el punto sin retorno, ni siquiera que la aprisionen o la amordacen iba a ser suficiente para detenerla. Eren se ve incapaz de combatir, así que sus acompañantes lo abandonan y salen a la superficie, momento en que es aplastado por los escombros. Los habitantes corren asustados al ver a semejante criatura en el interior de la muralla Sina. Si no se permite convertirse en un demonio, jamás será rival para ella. Para que los daños valgan la pena, es necesario capturarla. Reposado en un edificio destruido con la mitad de sus miembros mutilados, Jaeger cedió a la tentación de venganza, perdiendo completamente la cabeza, dispuesto a asesinar lo que se cruce en su camino. En respuesta, su rival se alejó lo suficiente para escapar, hasta que una estocada lateral frustró sus ilusiones, enviándola directo a su perdición. El resplandor que los unía de manera extraña otorgó segundos suficientes a Levi para sacarlo de ahí. Lastimosamente, Annie se encerró a sí misma en una prisión de cristal imposible de acceder. Erwin fue a declarar frente al gobernador en sospecha de homicidio culposo en primer grado, sentencia de la que apenas pudo salir por su mérito actual, causa suficiente para suspender indefinidamente la disolución del cuerpo de exploración. A excepción de quienes formaron parte de la batalla, el resto de la tropa de reclutas número 104 fue alejada del resto de los escuadrones, porque quedaba claro que esto era solo el comienzo. Después de su llegada al puesto de vigilancia, Connie, Sasha, Reiner, Berthold, Krista e Ymir debían irse por la aparición de gigantes desde el sur. Mike Zacharius, considerado el soldado más fuerte después del capitán, mandó un mensajero a caballo para informar de la vulneración y les dijo que se separen en 4 equipos, cada uno dirigiéndose a un hemisferio diferente a la par que él se quedaba a combatir. Al atardecer, un excéntrico de aspecto simiesco y desproporcionado tomó a su corcel y se lo tiró. Herido de gravedad en sus piernas, ante la confusión y sorpresa de ser interrogado, encontrándose totalmente indefenso, se vio sin posibilidades de huir. En la aldea Dauper, Blaus encontró una madre acorralada a escasos metros de su hija. Arremetió con un hacha, la cual terminó disparada hacia el techo de los nervios. Tomó a la menor, dominada por el pánico al fugarse su caballo. Agarró lo primero que dio a su alcance y le pidió que corra. Con 3 disparos fallados, se arriesgó a una última flecha. Segundos más tarde fue rescatada por su padre y el resto de refugiados. Por otra parte, en Ragako, pueblo natal de Springer, no hay ni un solo residente. ¿Cómo es posible que se fueran con el establo repleto y con tal cantidad de daños a unas supuestas casas vacías? Las cosas son cada vez más extrañas, porque tampoco parece haber algún agujero. Descansando temporalmente en un castillo, sus superiores informan la necesidad de hacer una barricada,
ya que se encuentra totalmente rodeados aun cuando el sol no está en movimiento. Tras haber sacado a los que se acercaban, Lance denota la fractura en el brazo de Brown y trata sus heridas con lo que tiene a mano. En paralelo, el pastor Nick, que fue tomado como rehén al tener conocimiento de cosas que le son ajenas al común denominador de la población, pidió que eviten a toda costa que le dé el sol al colosal que emergió del muro, a cambio de exponer el nombre de una recluta que esconde un secreto importante. Una piedra lanzada como un proyectil acaba en el acto a 2 de los 4 que se encontraban combatiendo, complicando las cosas para Nanaba y Gelgar, que inevitablemente fueron eliminados. Casi como una despedida, Ymir tomó prestada la navaja de su compañero para dirigir su atención a la chica de sus sueños y pedirle que recuerde la promesa que se hicieron cuando se conocieron. Decidida, retrocede unos pasos hacia atrás, corre hasta alcanzar el punto más alto y se lanza hacia el peligro. Hace 2 años, ella le confesó a su amada saber su verdadero nombre. Lo escuchó cuando robaba bienes en una iglesia. Era la hija ilegítima de un noble que fue perdonada al renunciar a su apellido y convertirse en recluta. Desde que la encontró, observó como siempre que puede intenta sacrificarse para que la recuerden como una heroína. Incluso ahora, arrastrando a un camarada durante kilómetros en una camilla, cuando fácilmente podría haber seguido sola del lugar. Harta de que complazca a aquellos que la veían como un estorbo, la tiró contra un árbol y aprovechó el momento para alcanzar la cabaña sin que divisara qué pasó, manifestando una vez a salvo que lo mantendría oculto hasta que suelte su alias. Forzando una batalla a larga distancia, la torre se derrumba en 1000 pedazos. Los colosos que salen entre los peldaños la rodean sin que tenga escapatoria. Krista sale corriendo en su búsqueda, cuando... La legión acudió en su ayuda. Entre lágrimas, antes de caer inconsciente, es capaz de oír brevemente lo que quería escuchar. Escalando hasta lo alto de Trost, se confirma que jamás existió ninguna abertura. Reiner curiosamente se lleva a Eren para hacerle una petición en privado. Si accedía a viajar con ellos, no solo se detendría la aniquilación de la humanidad, sino que también no volverían a tener noticias del acorazado y el colosal. Aunque se niegue a aceptar el hecho de que ellos sean unos asesinos, era algo de público conocimiento para los otros gracias al informe que Sasha dejó en manos de Hanji referido al lugar de origen de Leonhardt, que dicho sea de paso, Brown y Hoover comparten. Ella inició su ataque por el flanco derecho, posición que los dos tenían como la ubicación del humano cambiante, y repentinamente se dirigió a la retaguardia tras un supuesto apriete del que salió ileso. Demasiado tarde para dar marcha atrás, desconociendo la moralidad de sus acciones, renunciando a sus vidas como soldados y aceptando las consecuencias de vivir como unos guerreros, los llevarían, cueste lo que cueste, hasta su hogar.